plus a esto, ¿ya? Vamos a darle un nuevo plus a esto. Las clases empiezan 8:15, muchachos, 8:15. Así que a partir de hoy, para todas las clases, vamos a empezar 8:15. Ya no voy a permitir ningún minuto de tolerancia. ¿Saben por qué? Porque hay gente que sí se conecta temprano, porque hay gente que sí está pendiente de sus clases, porque hay gente que sí se preocupa, hay gente que está desde las 8, tal vez conectado, 7:50, y tiene que haber un cariño y un respeto hacia esas personas. Y las personas que no llegan a tiempo, que se conectan tarde, o X problemas que puede haber, ¿no? Entonces deben de reflejarse en ellos. Yo realmente me sentiría muy incómodo si yo ingreso temprano y el profe tiene que esperar a que los demás ingresen, es muy incómodo, no se debe de hacer así para nada. Entonces, a partir de ahora en adelante, las clases empiezan 8:15 en punto, ¿ya? Si tú tienes problemas de conexión, pues desde las 7:30 te conectas, ¿ya? Y que te vaya cargando, desde las 7:30. Profe, 7:30 no, ya desde las 7, desde las 6, no sé, te levantas a las 6, desde tu laptop, tu celular, va cargando, te echas a dormir, te levantas a las 7:30, sigue cargando, sigue durmiendo, pero tiene que haber ese interés, tiene que haber esa preocupación. No puede ser que digan como excusa, no pude por X cosas, recién llegué. No, no se puede. ¿Ya? O como dice el amigo el brasileño, no se puede. ¿Ya? Así que chicos, no quiero que nadie se moleste, se incomode, pero es la triste realidad. Ustedes ya no son niñitos, ya no son pues de cole, no, no, ustedes son personas, chicos, que quieren ser futuros universitarios. Y eso tiene que comenzar con una palabra que es responsabilidad. Entonces tú tienes una responsabilidad, no conmigo, hermano, no conmigo, no con tu directora, no, no, contigo. Contigo, nosotros, me incluyo, somos un medio para que tú alcances tu objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Ingresar a la agraria. ¿Cuándo? En septiembre. ¿Por qué? Porque estás en semianual, son 6 meses. Entonces, la responsabilidad es contigo mismo. Yo me levanto temprano, yo me conecto a clase porque yo quiero ingresar. No porque tu doctora quiere ingresar, no porque yo quiero que ingrese, no porque promedio quiero que ingrese. Eso es un plus, eso es un adicional, ¿me entiendes? Eso es ponerle más chantilly a la tortita, eso es ponerle más caramelitos a la tortita, un waffle, un chocolatito más. Eso es adornar un poco más. Pero el qué, la preparación, lo que realmente se cocinó, depende de ti y solamente de ti. ¿Estamos de acuerdo? Así que muchachos, responsabilidad al 100%, compromiso al 100%. ¿Saben con quién? Con ustedes. Si ustedes hacen eso por sí mismos, uy, nadie va a llegar tarde. Todos van a preguntar, todos van a aumentar su nota. Y ya las otras personas, que será pues, promedio, tu directora, los profesores, estarán ayudando a que subas más y más y más. Pero si tú no quieres subir, así contrate una grúa, mi hermano, no vas a subir para nada. Y estás perdiendo tu tiempo. Y de paso regalando tu plata. Son dos cosas que estás perdiendo, tiempo y dinero. O pues, como futuro universitario debes entender que esas dos cosas son los que mueven el mundo, el tiempo y el dinero. ¿Pero con qué compensas los dos? Con una sola, responsabilidad. Y ya tienes que aprender a ser responsable. Así que muchachos, sin nada más que decirles, espero que esta semana mis palabras lleguen a ustedes, les inyecte confianza, adrenalina, responsabilidad y sobre todo mucho entusiasmo para seguir con nuestra preparación. Vamos a empezar la clase de hoy. Movimiento en el plano. Vamos con todo. En este movimiento, muchachos, nosotros vamos a iniciar, bueno, vamos a ver dos, pero vamos a iniciar con el movimiento parabólico. Movimiento parabólico de caída libre, así se le llama. Ese es su nombre completo. Movimiento parabólico de caída libre. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no simplemente movimiento parabólico? Ahorita vas a entender. Porque este movimiento presenta dos ejes en su trayectoria. Este movimiento se va a realizar no en un eje,
sino en dos. Y tú sabes que si hablo de dos ejes, a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esto? ¿Te acuerdas cómo se llama al XY? Sistema de referencia. Ya, pero matemáticamente, esto es en cinemática, está genial, sistema de referencia, ok, pero en matemática, ¿cómo se le llama? Plano cartesiano. Muy bien. Y como el movimiento se va a llevar en X y X y Y es un plano, por eso se llama movimiento en el plano. Algo obvio su nombre, ¿no? Algo. Bien. Entonces, en este movimiento, muchachos, como ya te dije, nos vamos a trasladar, lo vamos a mover tanto en el eje X como en el eje Y. Nosotros vamos a tener un movimiento como este, un movimiento en forma de parábola. Ahí vamos a tener nosotros. La trayectoria será una parábola, y el nombre parabólico, en los cuales tú sabes que si tienes a la trayectoria, ¿te acuerdas cómo era la velocidad? Vámonos a cinemática. Olvidémonos por un momento del MRV y caída libre. Vámonos a cinemática. ¿Te acuerdas cómo era esa velocidad en todo instante? Variable. Ya, pero con respecto a la trayectoria, ¿cómo era la velocidad en todo instante con la trayectoria? Tangencial. Tangente, muy bien. Esa es la razón por la cual la velocidad siempre, pero siempre se va a dibujar tangencial. Porque ya lo hemos definido. La velocidad es tangente. Significa que el movimiento en este punto, ¿cómo será también? Habla, ¿cómo será? ¿Cómo será? Será tangente. Tangente. Y en cualquier punto de la trayectoria vas a dibujar a la velocidad tangente. Entonces es bastante obvio que la velocidad es variable o constante. Variable. Obvio, variable, ¿verdad? Porque de antemano, ¿qué es lo primero que ves que está variando? La dirección. Obvio, y si la dirección cambia, todo el vector ya es diferente. Recuerda que para que un vector sea igual a otro, debe de tener el mismo módulo y la misma dirección. Para que esta velocidad sea igual a esta velocidad, deben de tener el mismo módulo y la misma dirección. Obviamente no tienen la misma dirección, por lo tanto, la velocidad es variable. ¿Ya? La velocidad es variable. Pero déjame decirte que aquí la velocidad no solo es variable en dirección, sino también variable en módulo. Sí. ¿Cómo se llamaba el módulo de la velocidad? Rapidez. La rapidez en este punto, que es inicial, y la rapidez en este punto, que es una de sus tantas posiciones finales. Nosotros ya sabemos que en un movimiento hay una posición inicial y muchas posiciones finales. ¿Ya? Igual con la velocidad. Ya sabemos que en todo movimiento, bueno, si es que hay aceleración, ¿no? Hay una velocidad inicial y hay muchas velocidades finales. Ya sabemos eso nosotros, no te olvides. Entonces, significa que la rapidez en esta posición inicial y la rapidez en esta posición final son diferentes. Entonces, ponemos por acá la velocidad cambia de dirección, obvio, pero también de módulo. La velocidad cambia de dirección y de módulo. Entonces, determinar una velocidad final va a ser muy difícil. Pero no te preocupes, hay una técnica que me permite a mí determinar la velocidad final en cualquier instante. Tenemos que hacer algo y lo vas a hacer en todo movimiento parabólico. Si tú tienes un problema con movimiento parabólico, vas a hacer esto sin pensarlo, sin dudarlo. Ahí, que tu mano solita se mueva. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Voy a escribirlo acá. Para determinar
Cualquier, escucha, cualquier dato, tiempo, distancia, altura, velocidad, posición, cualquier dato, tiempo, distancia, altura, velocidad, posición, etcétera. Cualquier cosa que te pregunte. Para determinar cualquier dato, se debe descomponer a la velocidad en X y Y. Salud. Muchas gracias. Salud, profesor. Gracias, qué amable persona. Salud para ustedes. No, aunque yo debo decir, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oye, ¿alguien me puede decir cómo se llaman esos componentes X y Y? ¿Te acuerdas? Cuando un vector lo descomponía en X y Y, ¿cómo se llaman esos componentes? ¿Cómo se llamaban? Rectangulares. Componentes rectangulares, obviamente. Entonces lo que tú vas a hacer es agarrar a tu velocidad y la vas a descomponer en una flecha hacia X y en una flecha hacia Y. Para eso tú ya eres un maestro en descomponer, ¿sí? Ya mira que desde vectores, cinemática, MRU, ya hemos descompuesto muchos vectores. Entonces ya sabes cómo descomponer esto. Para eso la velocidad siempre va a formar, esto es dato, siempre va a formar un angulito, ¿no? Un angulito. Esto se le llama ángulo de lanzamiento. La velocidad forma un ángulo. Entonces tú sabes que esta velocidad va a estar en el eje X. Velocidad en X le voy a poner, ahí está. Y esta velocidad va a estar en el eje Y, velocidad en Y. Ya tú sabes cómo se descompone esto, ¿verdad? Ya tú sabes que si esto vale 50 y él vale 37, ¿cuánto vale? 40, Y él, 30, muy bien. Y si fuera solo alfa, ¿cómo le pondría él? A ver, ¿quién me dice? 50 por coseno de alfa. Muy bien. Es. ¿Y este? 50 por el seno de alfa. 50 por el seno de alfa. Muy bien, muchachos. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso, qué bien. No voy a estar poniendo lo que tú ya sabes. Solo voy a indicar velocidad en X y velocidad en Y. Entonces, mi velocidad será ¿qué cosa? Velocidad en X más velocidad en Y. Ahí está. O sea, profe, vamos a tener dos velocidades. Claro, una velocidad para cada eje. Y lo bonito es que vamos a trabajar con cada velocidad de manera independiente. Si yo quiero una distancia, esa distancia, ¿dónde va a estar? ¿En X o en Y? X. En X. Entonces utilizo la velocidad en X. Si yo quiero altura, ¿la altura dónde va a estar? ¿En X o en Y? En Y. En Y. Utilizo la velocidad de Y. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Profe, ¿y si yo quiero velocidad? Pero recuerda que la velocidad son dos. Entonces tú vas a tener una velocidad final para X y una velocidad final para ¿quién? Para Y. Si me piden posición, pero son dos. Entonces tú vas a tener una posición final para X y una posición final para Y. ¿Estamos o no estamos? ¿Van entendiendo la jugada? Ahora, para que sea mucho más hermoso todavía. Esa velocidad en X. Mira. Es un MRU. Y esta velocidad en Y, mira.
Es un movimiento vertical de caída libre. Pregunta, ¿tú te sabes cómo calcular la velocidad final en caída libre? ¿Hay ecuación de la velocidad final para el caída libre? Solo quiero que veas con la camiseta. ¿Hay o no hay? ¿Hay ecuación para la posición final en caída libre? Solo con la cabecita. ¿Hay o no hay? ¿Hay ecuación de la velocidad para el MRU? Porque es constante, se repite. ¿Hay ecuación de la posición para el MRU? Entonces puedes calcularlo todo. ¿Un ejemplo? Vamos con un ejemplo. Profe, entonces yo tengo que aquí volver a recordar mis fórmulas o mis ecuaciones también del MRU y del caída libre. Así es, hermano. Profe, en realidad, aunque me pongan de título otro movimiento parabólico, medito, este movimiento parabólico no es otra cosa que un MRU y un caída libre, movimientos que antes hemos estudiado y visto. Te diste cuenta que toda esa fachada simplemente es un MRU y un caída libre. Vamos con un ejemplo para ver cómo manejamos esta situación. Vengan conmigo. A ver, necesito un valiente. No, lo que no tengo los ojos. A ver, el 5600 que tiene por nombre John. No te voy a pedir que prendas tu cámara. Yo no soy así. Tranquilo. Estás bien ahí en tu cueva. Pero si desactiva tu audio, John, te voy a preguntar. Y si John no desactiva su audio, ¿qué significa? Que no me está escuchando. Que está jugando su gota. ¿Quién dice, profe? Ahí está, es mi alumno, caramba. Ahí está, esa es la actitud. ¿Te van a botar del salón? No, ¿Qué? estoy. ¿Cómo? No, es que no, estaba ayudando a agregar un número al de mi abuelo, pues. Estaba haciendo algo. Aquí estás, muy bien. Claro, profe. John, vamos, hijo. Mira. Ahorita vengo, profe, voy a hacer algo. Que ven acá, no te vayas. Vamos a poner un ejemplo. Johncito, cada vez que nosotros vemos una velocidad, esto es metros por segundo, una velocidad formando un ángulo, es un movimiento parabólico. En muchas ocasiones el problema no te va a decir, este movimiento es parabólico. En varios problemas sí, ahí va a decir, no. En este movimiento parabólico, allá la altura, la distancia, la velocidad final, la velocidad, X cosas. Entonces, en otros problemas, a ti te van a dar la velocidad y el ángulo. Eso también es sinónimo de ser un movimiento parabólico. Así que lo que yo necesito es que me digas cuánto vale cada componente. Porque yo ya te dije, y le dije a todos, que cuando vean un movimiento parabólico, lo primero que deben de hacer, ¿qué cosa es? Descomponer a la velocidad. Es lo primero que deben de hacer. Entonces yo la descompongo en una horizontal y una vertical. A ver, John, dime, ¿cuáles son las componentes? ¿Cuánto es la componente aquí, John? Sí, ahorita voy. Espérame un momento. Ya, verdad, ya voy ahorita.
No. A su madre, va. ¿Está bien, John? Tu audio. John, creo que... ¿Ya estás bien, John? ¿Alguien más tiene su audio? Creo que John. Creo que John no puede hablar. John, si tu mamá te pidió que hicieras algo, ahí sí mi hermano anda bien. Eso ya es jugar con fuego, decirle que no. Ahí sí te entiendo. Y a ver, creo que John tiene problemas con su audio, seguramente están haciendo boya. Vamos a elegir algo. A ver. El 4517. Aldo Soto. ¿Puedes ayudar, mi hermano? ¿Sí? Ya, profesor. Ahí está. Ese es mi potrillo. Dime, ¿cuánto vale esta componente? A ver, ese componente vale 40. 40 metros por segundo. Muy bien. ¿Y la otra? 30. Excelente. Muy bien. Pero eso no es el ejemplo, ¿ah? Eso es lo que tú debes de hacer hasta el medio. Acá viene el ejemplo. Mira, 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 mira. Vamos a preguntarte una. Y acá voy a preguntar varias cosas. Y este ejemplo va a servir para que manejen el MRU y el caída libre al derecho y al revés. ¿Sí? Tienen que manejarlo. Entonces, mira. Si la posición inicial es 10i más 20j, hallar la posición final para t igual a 5. Mira, este es un problema en el examen de admisión. A ver, Aldito. Mire, tú sabes que la posición inicial es 10i más 40j, ¿sí? Esta componente y esta componente están en dos ejes. ¿Esta en qué eje está? En Este X. 10 en X. Entonces será posición inicial de X. Y este eje, este 20, ¿en qué eje está? En Y. Entonces será posición inicial de Y. Entonces, mi posición final que me están pidiendo también va a tener dos componentes. Entonces va a ser posición inicial para X, ¿no? Final, perdón, más posición final para Y. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí, Aldo? Como la posición inicial tiene componente XY, mi posición final también va a tener componentes XY. Ahora, el X, ¿qué movimiento es? ¿MRU o MRV? MRU. Gracias, princesita. Estoy con Aldo. Por mí, no se sientan mal. Aldo, ¿MRU o MRV? MRU. Entonces yo quiero que me dictes la ecuación de la posición para el MRU. Dicta. Velocidad. No, es posición inicial. Ya, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Posición inicial más velocidad por tiempo. Muy bien. Aldo, ¿tiene la posición inicial? A 10. ¿Tiene la velocidad? Sí. ¿Cuál de las dos? El de abajo, 40. ¿Y el tiempo? 5. Hazlo. Quiero que lo hagas. 10 más 40 por 5. ¿Cuánto es? 210. Muy bien, 210. Pero cuidado, Aldo, le falta algo, papi, le falta algo. Para indicar que está en X. Ah, Si la no, no se lo flechita. dejas ahí.
No, le falta algo para saber que está en X. No sé dónde está esa vaina. Ah, y. Ah, muy bien, muy bien. Y no te olvides, porque acá estamos trabajando con dos ejes. Si tú le dejas como número, ¿qué eje será? Pues, ¿no? Obviamente. Ahora, necesito la posición final de Y. Una posición final de... Muy bien, Aldo. A ver. Gracias, hijo. Vamos a preguntarle a alguien más. El 4-5-3-5. Sevillano, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Lo dije bien, sevillano? Sí, profesor. Muy bien, sevillano. Ahí. Que te escuchen que estás estudiando. Ahora necesito la ecuación, la posición final de Y. Dime, Y, ¿qué movimiento es? Movimiento de caída libre. Muy bien, movimiento vertical de caída libre. ¿Tiene ecuación para la posición, sí o no, sevillano? Díctamela. Sí, posición inicial más velocidad por tiempo. Velocidad inicial por tiempo. Ya. Menos 5t cuadrado. Muy bien. ¿Tienes la Y inicial? Sí, ahí está. ¿Tienes la velocidad inicial en Y? En Y la velocidad inicial. Sí, aquí está, mira. ¿Y tienes el tiempo? Sí, ahí está. Mira, tengo todo. 20, no, más 30 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado. Uy, te tocó una larguita. ¿Cuánto es? ¿55? Sí, yo confío en ti, sería, ¿no? 55, pero le falta algo. ¿J? Oh, claro, acá sí, chicos, pongan el vector unitario, pongan la letra, porque si no, no van a saber en qué está, porque acá trabajamos con dos ejes. Cuando trabajamos con un solo eje, MRU, un eje X, ahí da igual que le ponga así, pues. Ahí solo basta con positivo o negativo, derecha, izquierda. Caída libre, también da igual que le pongas la letra J, porque solo es full Y, positivo arriba, negativo abajo. Pero en el movimiento en el plano hay X y hay Y. Si tú me dices más 5, ¿pero más 5 qué? ¿Pues más 5 para X o más 5 para Y? Ah, ahí sí hay que aclarar los vectores unitarios, ¿sí, chicos? Entonces, la posición final... Profe, ¿Qué pasó? Profe, ¿qué es crees sale 45. 45? profe. Es vez de 55, 45. Sí, ya me confundí. Creo que ¿Cómo te veía? ¿Está bien? 45 o 55 sería. 45, profesor. me olvidé que era 10 menos 5. Ah, bien. Si Sevillano acepta que todos tienen razón, está bien. No hay problema, no hay problema. 45, no hay problema. Todos podemos equivocar. Hasta yo también me equivoco. Sí, hay gente que cree que yo no me equivoco. Yo también me equivoco, chicos, aunque no lo crean. Yo soy casi perfecto. En mi forma de decir imperfecto, ¿de qué pasa? Entonces, la posición final, ¿cuánto sería? Para X, 210 y para Y, 45J. Positivo, pues, obviamente. Pregunta, ¿lo podrás hacer en tu examen? ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió, chicos? Sí, así viene. Te pueden decir, no, ya la posición final para el tiempo 2. No te van a dar un tiempo muy grande, no te van a dar el tiempo 28. A lo mucho del 1 al 5 nomás. O ya el 10, porque el 10 es fácil de operar. Pero no te van a dar tiempos, pues, donde se opere tiempo bien raro, los 17, 29, no te van a dar. Te van a dar tiempos cortitos, chiquitos. O tiempos fáciles de operar, ¿no? Como múltiplos de 10, 10, 20. Eso sí es fácil. La cosa es que ustedes manejen esta información. Ya, este es un ejemplo.
No. Forzosamente es MRU para el eje X. Jamás va a ser MRU. Hay movimientos así, pero nunca te ha venido en tu examen de admisión. En tu examen de admisión, parabólico solo se define para MRV y para caída libre. Siempre. Bien. Entonces, chicos, ¿se entendió cómo calcular la posición en un parabólico? Se calcula la posición para X y se calcula la posición para Y. Ya sabes que el tiempo es el mismo para el eje X y es el mismo para el eje Y. El tiempo es el único dato que ambos van a tener en común. Es el único dato que ambos van a tener en común. Es el único dato que se repite en el eje X y se repite en el eje Y. Eso significa que si tú utilizas MRU y calculas un tiempo, no sé, pues de 6, ese tiempo de 6 que te sale es el mismo tiempo que le pasa al caída libre. O sea, quiero que entiendan algo. Cuando hay un movimiento en dos ejes, el movimiento, así como avanza, también sube o baja, ¿no? Dependiendo de cómo esté el movimiento. Entonces, en un parabólico hay avance horizontal y avance vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el tiempo que demora en avanzar esta distancia es el mismo tiempo que ha subido esta altura. Entonces, el tiempo es lo único que se repite en ambos movimientos. Si en el eje X pasó 3 segundos, en el eje Y también ha pasado 3 segundos. Y con eso puedes calcular altura y lo que sea. ¿Ya? Voy a ponerles otro ejemplo. Acá no hay mucha teoría, si te has dado cuenta, porque la teoría ya la manejamos, ¿no? MRU, caída libre. Acá simplemente es aprender a trabajar con los datos, aprender a no confundirlos. Voy a poner otro ejemplo. ¿Ya? Acá tienes el ejemplo de cómo hallar la posición. Ahora vamos con el ejemplo de la velocidad. ¿Hay preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. A ver. Acá viene otro ejemplo. Sí. No sirve. Hallar la velocidad final para t igual a, vamos a ponerle 3 segundos. Vamos a ponerle 4. Muchachos, a ver. Quiero... A ver, tú que estás en el espejo. 2057, Eduardo. Desactiva tu audio, hijo. Vamos a hablar. Eduardo, 2057. Me parece esto una cárcel. El alumno 2057. Eduardo, desactiva tu audio. ¿No está? ¿No está? Y está durmiendo. No está. Busquemos a alguien. A ver. A ver. 1657. Astrid. Estabas arriba, pues, hija de Eduardo. Astrid, desactiva tu audio.
Yo, profe, pero mi audio está desactivado. Ahí está. Dime la velocidad inicial. Astrid. Aquí está, mira, ya la descompuse. Díctame la velocidad inicial. 40 metros por segundo. ¿Ya? Pero recuerda que debes darle su letrita, si no 40 hacia dónde. Ya, profe. 40 ¿qué hija? ¿I o J? J. A ver, este 40 está acá, mira. ¿Segura que le quieres decir J? Mejor, profe. Y Ay, ay, ay. ¿Qué más? Sigue. La otra. más 30. ¿30 qué? 30i. Pero está en el eje Y. Allá. J. Oh, no. A mí me ha pasado también, ¿ah? De que como está en el eje Y, le pongo I, porque Y es latina. A mí también me ha pasado eso. Pero tengan cuidado. I para el eje X y para el eje Y, J. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Tengan mucho, pero mucho cuidado. Para el eje X, la I, y para el eje Y, la J. Muy bien, entonces ya tenemos la velocidad inicial porque ya la hemos descompuesto. A mí me están pidiendo la velocidad final. Como yo tengo velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, entonces para mi velocidad final, también voy a tener velocidad final en X y voy a tener velocidad final en Y. ¿Sí o no, Arce? Yo tengo Sí, profe. velocidades para cada eje. Entonces, yo quiero que me digas, para el eje X, ¿qué movimiento es? ¿Qué movimiento habíamos definido para el eje X? Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, es un MRU. Entonces, así dime, en un MRU, ¿cómo es la velocidad final? ¿O cómo es la velocidad en un MRU? Constante. ¿Eso qué significa? Que la velocidad final y la velocidad inicial, ¿cómo deben de ser? Iguales, profesor. Claro, obviamente, si algo es constante es porque son iguales, nunca cambian. Entonces la velocidad final del X es igual a la velocidad inicial del X. O sea que la velocidad final aquí va a ser igual que acá. ¿Cuánto? 40. ¿Estamos o no estamos? Como estamos en X en un MRU, la velocidad no tiene ecuación, es la misma. Es la misma velocidad. De frente nomás. Pero ahora yo quiero la velocidad final en Y. Y en Y, ¿en qué movimiento estoy? Para el eje Y, ¿qué movimiento era? ¿Te acuerdas? Movimiento vertical de caída libre. Claro que sí, muy bien, movimiento vertical de caída libre. Y en ese movimiento vertical de caída libre, la velocidad final tenía su ecuación, Max. Tenía su ecuación. ¿Te acuerdas? Porque en caída libre la velocidad no es constante. No, es así cambia, ¿no? Y tiene su ecuación. ¿Te acuerdas de la ecuación de caída libre? Mira, si no te acuerdas así, puedes buscarlo en tu cuaderno. No hay bronca. Porque todos tienen su cuaderno, ¿no? Todos tienen sus apuntes, ¿no? Me van a ir a tu casa
a tocar tu puerta. Entonces ahí en tus apuntes tú buscas, ¿no? Caída libre, ecuaciones. Ahí está, profe. Y me dices. ¿La encontraste, Astrid? ¿O no? Ve, mira. Velocidad inicial igual a velocidad final. Sí. No, esa es para MRU, pues en MRU la velocidad final es igual a la inicial. Pero en caída libre la velocidad final tenía una ecuacioncita. ¿La encontraste? Si no, yo te ayudo. Si no la encontraste, yo te ayudo. Mira. La velocidad final en Y es velocidad inicial menos 10 por el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Esta parte me encanta. ¿Por qué? Porque ya puedo enseñar bien. Todos, cuando empieza la clase, sea la mía o la que sea, esto debe estar a la mano. Tu cuadernito donde apuntas tus fórmulas, tus ecuaciones, donde apuntas tu teoría. Es verdad que la teoría se te manda en foto, no en PDF, pero no se debe de quedar ahí. Debe de estar aquí en un cuadernito para que cuando se estudie, ahí al toque, si no me acuerdo, acá lo tengo apuntado y lo digo. Porque parte de aprender también es repetir. Parte de aprender es leer, hasta que se pegue, hasta que yo ya no me olvide de la forma. Ese es el primer paso para estudiar. Así que todos deben tener su cuaderno. ¿Ya? Así que la próxima vez, no, para la próxima clase que es mañana. ¿Qué hora es? A las 9. Para la próxima clase que es mañana. Cuando yo pregunte a alguien, así tenga su cámara prendida, por solo unos segundos voy a pedir que prendas tu cámara y me digas, profe, aquí está mi cuaderno. Muy bien, ¿está tu cuaderno? Aquí está mi cuaderno, aquí está mis apuntes, profe. Acá, apaga tu cámara, papi, apaga tu cámara, hija, y ahora sí desactiva tu audio y vamos a hacer esto. Porque parte de estudiar no es querer retenerlo en la cabeza, porque estamos aprendiendo. Todos aquí estamos aprendiendo. Entonces siempre es bueno tener los apuntes al costado para que si nos olvidamos, ya ahí nos recordamos. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, compromiso. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna objeción? Me lo digo ahora. Parado. ¿Tiene algún problema ahí? ¿Nadie? ¿Todos de acuerdo? No, sin polvo no. Con polvo, parado con polvo. ¿Sí? Muy bien. Todos de acuerdo, entonces. Todos conformes, todos de acuerdo. Ya saben, ¿no? Astrid, regresando contigo. Vamos, termínalo, Astrid, termina. Dime, ¿cuál es la velocidad inicial en Y, Astrid? Mira, aquí está. ¿Cuál de los dos es Y? ¿Sí o no? ¿30? Muy bien. Menos 10. ¿Y cuánto es el tiempo, Astrid? 4 segundos. Opera esto y dime cuánto es. Con todo y signo, ¿eh? Con todo y signo, ¿cuánto es? 80. No, porque él es 40. Y 30 menos 40, ¿cuánto serías? 10. ¿Segura? Es 30 menos 40. 30 menos 40. Cuidado con el signo, princesita. Menos 10. Ahí está. Muy bien. Uy, falta. Menos 10, ¿qué? Menos 10, ¿qué? Estamos en Y. En Y es que, ¿qué letra era? Menos 10 J. Muy bien, excelente. Ten cuidado, Astria. Ten cuidado, ¿no? Si el número más grande está atrás del signo, entonces menos. Nos dice 40 menos 30, ahí sí es 10. 30 menos 40 es menos 10. Cuidado, ¿ah? Cuidado, que te estoy mirando. Entonces, la velocidad final, ¿cuánto sería? 40i menos 10j. ¿Estamos de acuerdo, Astrid?
Sí, profe. Muy bien, a practicar bastante, a practicar bastante. A practicar la parte operativa, a practicar las características, ¿no? A volver a recordar al MRU, a volver a recordar al caída libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo bien? Jesús Z. No, Jesús, acá no vamos a ver al eje Z, si eso te preguntas, ¿ah? Acá solo es plano, XY nada más. Porque si hay eje Z y si hay movimiento en 3 dimensiones. Sí hay. Acá solamente se llama velocidad en X, en Y y en Z. Pero acá no hay, pues, acá no vamos a ver eso. Acá simplemente es X y Y. ¿Ya, Jesús? ¿Sí? ¿Qué pasó? No te preocupes, Eduardo, no te preocupes. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? González, profe, ¿la velocidad inicial era dato o lo halló? La velocidad inicial es justo esto, pues es justo la velocidad que les componemos, la que tiene el inicio, porque aquí inicia el movimiento. Por eso que la velocidad inicial era 40i más 30j, ahí será la velocidad inicial. Cuando pase el tiempo tendrá otra velocidad en X y tendrá otra velocidad en Y, pero nosotros acabamos de ver que aunque pase el tiempo, la velocidad en X jamás va a cambiar porque es un MRU. En cambio, la velocidad en Y sí cambia porque es un caída libre. Cuando sube, aumenta, y cuando sube, disminuye, y cuando baja, aumenta. Jesús Arellano, denle contexto al contexto. ¿Qué más nada? No es nada, no me quiero nada. Muy bien. Continuamos entonces, chicos, si no hay dudas. Ahora vamos a ver algunas características del caída libre. Ya, voy a borrar esto para tener más contexto. ¿Ya? Vamos a ver algunas características de esto para fines teóricos y para fines prácticos. ¿Ya? Porque en muchos problemas van a preguntar así como texto, pero tú automáticamente ya lo pegas. Te voy a indicar eso. ¿Le tomé foto? Sí, ¿no? Sí, le tomé. Muy bien, muchachos. Nosotros estamos hablando del movimiento parabólico y ya hemos aprendido que este movimiento parabólico se realiza tanto en el eje X como en el eje Y. Eso ya hemos aprendido. Hemos aprendido que en todo movimiento parabólico se debe de descomponer a la velocidad para poder hallar cualquier cosa que me diga. Distancia, altura, tiempo, velocidad, posición. Eso es lo que debo de conocer. Pero acá hay 3 posiciones fundamentales. ¿Ya? ¿Qué me pueden estar preguntando o me van a preguntar en el examen de admisión? Observa. Tú ya sabes que la velocidad se descompone para poder determinar cualquier dato que me pida el profe. Eso ya hemos hablado. Pero chicos, como el movimiento vertical es de caída libre, significa que acá va a seguir existiendo, ¿qué cosa? ¿Quién me dice? ¿Se acuerdan cómo era esta altura? Altura máxima. Altura máxima. Lo máximo. También voy a tener un tiempo de ¿qué? Un tiempo de ¿qué? Un tiempo de... De vuelo. Tiempo de vuelo. No, la primera parte ¿qué es?
Haya subidas. De subida. Subida. Y un tiempo Tiempo de de subida. De bajada. claro, que para un mismo nivel horizontal, este tiempo de subida y de bajada, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Igual. Eso se repite, tal y como lo hemos visto en el caída libre, eso se repite también aquí en el parabólico. El tiempo para un mismo nivel horizontal. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada y eso es igual a un tiempo t. ¿Estamos de acuerdo? Y el tiempo de vuelo, ¿a qué va a ser igual? A 2t. Hasta aquí es básicamente la misma información que el caída libre. Incluso dime, esta altura máxima, ¿cómo la vamos a calcular? A ver, ¿qué me dice? 5t al 5t cuadrado. 5t al cuadrado. Muy bien, o sea, hasta aquí todo conforme, todo chévere, se repite lo mismo que caída libre, ¿ya? Hasta incluso te acuerdas cómo calcular ese tiempo, ¿verdad? De subida, ¿sí? ¿Te acuerdas? En caída libre, si yo lanzaba hacia arriba algo con 40 metros por segundo, ¿cuánto tiempo subía? 4. 4. Y bajaba 4, y de vuelo 8, y la altura 5 por 4 al cuadrado, era 80, todo bello, todo hermoso en caída libre. Acá en parabólico también, solo que ten cuidado. ¿Por qué? Porque en parabólico, ¿cuántas velocidades voy a tener? 2. 2. 2 porque descompongo, porque en realidad la velocidad es única, la velocidad es única, la velocidad es una. Pero yo tengo que descomponer, ¿para qué? ¿Para qué tengo que descomponer? Para calcular los datos más fácil, ¿ya? Pero la velocidad es una. Si a ti te piden hallar la velocidad después de 2 segundos, no te está pidiendo la de X, no te está pidiendo la de Y, te está pidiendo las dos. Las dos. Porque esa velocidad tiene componente en X, que es Y, y componente en Y, que es J. Tal y como lo hemos visto en el ejemplito, ¿no? ¿Te acuerdas del ejemplito? La velocidad estaba tanto en Y como en X. Pregunta. Como en el parabólico hay dos velocidades, te voy a decir yo. ¿Con cuál de las dos? Imagina que él es 20, imagina que él es 30. ¿Con cuál de las dos voy a calcular el tiempo de subida? ¿Con 20 o con 30? 30. 30. ¿Cuánto es el tiempo de subida? 3. 3. 3. ¿Tiempo de bajada? 3. 3 segundos. ¿Tiempo de vuelo? 6. 6. ¿La altura cuánto sería? 180. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué me hace renegar? ¿Cómo que 180? 45. 45. Ay, ya sí. Claro, pues con el tiempo de subida nomás. Muy bien, muy bien. Pero se entiende, ¿verdad? Se entiende de que a pesar de que tenga dos velocidades, para el tiempo de subida, para el tiempo de bajada, para el tiempo de vuelo, para la altura máxima, solo me concentro en la velocidad vertical, solo me concentro en 30, nada más. ¿Sí? Por eso es muy importante descomponer y saber que él es MRU y que él es caída libre. Como él es caída libre, puedo calcular el tiempo de subida, el tiempo de bajada, la altura máxima, el tiempo de vuelo, puedo hacer todo con él. Acá también se cumple lo mismo en caída libre, tengan cuidado. ¿Y cuál es? Que la velocidad inicial y la velocidad final son diferentes. ¿Quién me dice por qué? Dirección. Direcciones. Él está apuntando hacia arriba y él está apuntando hacia abajo. Son diferentes debido a que hay diferente dirección. Obvio, obvio, obvio. Pero sus módulos, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Eso sí, para un mismo nivel horizontal. Los módulos sí son iguales, ¿no? Las rapideces de salida y de llegada sí son iguales. Acá hay un dato bien hermoso. Pregunta. Como la velocidad vertical, ¿sí?
comienza a disminuir cuando sube. Esta velocidad vertical, esta componente vertical, ¿qué le sucede cuando llega a la altura máxima? La velocidad es mínima. Mínima. Yo estoy preguntando. Esta componente vertical, ¿qué le sucede cuando llega a la altura máxima? ¿Cuánto se vuelve? Cero. Cero. En la altura máxima, la componente vertical desaparece, se vuelve cero. Pero la componente horizontal, ¿desaparecerá también? No. No. No, qué? no. ¿Por qué? Porque es constante. Porque es Excelente. constante. Eso significa que en la altura máxima, la única velocidad o la única componente que queda es la de X. Entonces, en la altura máxima, ¿sí? En la altura máxima, la velocidad simplemente es la componente en X. Y a esa velocidad se le llama velocidad mínima. Apúntate bien eso, así se le llama. En la altura máxima, la velocidad simplemente es la componente X y esa se le llama velocidad mínima. Y a toda esta distancia de aquí tiene un nombre. Toda esta distancia de acá tiene un nombre. ¿Saben cómo se le llama? Alcance. Alcance. Muy bien, alcance. Y ese alcance tiene su fórmula, ¿no? Porque es distancia. Lo calculo con MRU. A ver, distancia, fórmula para el MRU. Distancia, ¿qué es igual? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Pero qué componente? Acá se te cuida. Componente X X. por Velocidad total. tiempo. ¿Pero qué tiempo? ¿El de Total. subida? ¿El de bajada? ¿O todo? Todo. 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 Claro, tiempo total. Vamos a poner aquí. Tiempo total. Entonces ya conoces algunas palabritas, algunas frases que podemos encontrar en el parabólico. La primera frase que podemos encontrar en el parabólico, velocidad mínima. ¿Quién es la velocidad mínima? La componente X. La distancia. ¿Cómo se llama la distancia? Alcance. ¿Cómo se calcula? Rapidez en X por el tiempo total. Y acá también vamos a tener altura máxima, que es 5t cuadrado. Vamos a tener tiempo de subida, tiempo de bajada, tiempo de vuelo. Velocidad inicial y final no son iguales, pero las rapideces sí son iguales. Acá también se repite todo esto. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna preguntilla? ¿Todo bien?
Muy bien, muchachos. Miren, ¿ah? Profe, Dime. ¿cómo así surgió este nuevo movimiento? Porque la única diferencia que le encuentro entre el MVCL es en la altura máxima y la otra formulita. ¿Cómo hijo? O Es sea, diferente. ajá, ¿en qué se diferencia del movimiento del MVCL? Del movimiento vertical de caída libre. En que le adicionas el movimiento rectilíneo uniforme. O sea, el movimiento parabólico es la unión del caída libre y el MR1. Si tú unes esos dos movimientos, obtienes algo llamado parabólico. O sea, esto sigue siendo un caída libre. Sigue trabajando con fórmulas de caída libre. Pero adicional a eso, también le metes movimiento en X, que lo trabajas como MR. Esa sería la diferencia. De ahí, todo es lo mismo. No se repite, no cambia nada. Con algunas pequeñas cosas, ¿no? Como por ejemplo esto, porque en caída libre la altura máxima, la velocidad es 0. Pero en el parabólico la altura máxima y la velocidad es 0. La velocidad es mínima y es la componente X. ¿Por qué? Porque acá no solo está presente el vertical, no solo está presente el movimiento de caída libre, también está presente el movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Entonces, a pesar de que en la altura máxima desaparece la componente vertical, aún queda la componente horizontal. Por eso es que en la altura máxima no hay velocidad 0, sino mínima. Esa sería una diferencia, por ejemplo, de caída libre tradicional. Ok, profe, gracias. No, y ahí se trabaja con la misma fórmula. Eso me saca que hay nueva fórmula. Lo mismo. Mira, vamos a poner un ejemplo. Mira. Mira esta preguntita del examen de admisión. Y mira lo que me pide. Hallar el alcance. O mejor dicho, hallar la distancia en X. A la distancia en X también se le conoce como alcance, pero la mayoría piensa que alcance es hasta la caída. No, alcance es hasta donde te están indicando. Entonces, aquí tú sabes que hay esto. Mira. Tú sabes que aquí hay esto. Tú sabes que en un parabólico, ¿qué cosa hay? Hay distancia en X y hay ¿qué? Hay altura. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Tú sabes que hay distancia en X y hay altura. Pero yo me estoy preguntando, allá la distancia en X. Muy bien. Díganme, ¿qué es lo primero que debo de hacer aquí? Descomponer. Excelente. Descompongo. Dime, ¿cuánto vale esta componente? 30. 30. ¿Y ella? 40. 40. Muy bien. Pero acá también tengo otro inclinado.
Pero no me ha dado la velocidad. Chale, no me lo ha dado. ¿Lo podés descomponer? Claro, tú descompone y punto. Oiga, profe, tú haz caso. Pero maestro, tú solamente obedeces. Te dije que descompusiera. Pero no hay velocidad. ¿Cómo voy a descomponer? ¿Qué pasó? Acá en el parabólico hay una propiedad muy importante. Una de ellas se repite y nunca cambia. ¿Cuál es? Velocidad. El 30. O sea que si acá hay 30 en la componente horizontal, acá ¿cuánto debe seguir siendo? 30. Ah, y por el ángulo de 45, ¿cuánto es ahí? 30. Ah, sí se pudo descomponer. Ahora, ¿se acuerdan cómo calcular esta distancia, esta alcance? ¿Se acuerdan cómo calcular? Yo le puse una fórmula. Velocidad de X más por tiempo total. Por tiempo total. Muy bien, por tiempo total. Necesito saber cuánto tiempo ha pasado para ir de A a B. Para ir de aquí a acá. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién me dice? 8. 8 segundos. No. No. 7. Mira, aquí estaría la altura máxima, ¿sí o no? 7, ¿cierto? Claro, 7. ¿Se han dado cuenta todos? 7. Esta sería la altura máxima, ¿sí o no? Dime cuánto tiempo subió para alcanzar la altura 4 máxima. segundos. 4 segundos. 4 segundos. ¿Y cuánto tiempo bajó? 4, no. 3. Claro, 3. 3 segundos. Porque la componente es 30. En un parabólico, acá la velocidad en Y vale 40. Acá la velocidad vale 0. Y acá la velocidad en Y, acá la velocidad vale 30. Entonces, en Y de 40 a 0 pasó 4 segundos. Y de 0 a 30 pasó 3 segundos. ¿La han visto o no la han visto? Es por eso que utilizando las velocidades en Y, es bien fácil determinar los tiempos. Es bien sencillo. Acostúmbrate que si necesitas tiempo, trabájalo con el eje Y. Entonces díganme ahora, ¿cuánto es el tiempo total? 30 por 7. 7. ¿No? El tiempo total es 7 segundos. 4 segundos que sube, 3 segundos que baja. Reemplazamos. Distancia en X, ¿a qué es igual? 30 por 7. ¿Y cuánto es eso? 210. 210. 210 metros. Profe, póngale ahí. ¿Cómo ponería? ¿Eso es un vector? No, eso no es un vector, no puedo ponerlo ahí. 210. Mira, preguntita de examen de admisión. ¿Qué les pareció? ¿Difícil? No, solo es maña, es práctica nada más. Vamos a tomarle una foto. Muy bien. Ahora, necesito darles un par de teorías más. Mira, borrarle, ¿ah?
Bueno, no es teoría, sino un par de cositas. Te das cuenta que acá no hay mucha teoría, hay más que todo práctica. Pero hay ciertas cositas, pues, que hay que recordar. Tú ya has aprendido a cómo calcular el alcance, ¿verdad? La distancia en X. ¿Estamos de acuerdo? Ya has aprendido eso. Sí, maestro, ya hemos aprendido eso. Pero no es la única forma de calcular esta distancia en X. Hay una fórmula para calcularla, pero es una fórmula un poco especial. ¿Por qué especial, maestro? ¿Por qué especial? Porque acá, y espero que entiendan la diferencia, acá yo necesito que el móvil llegue al suelo o esté en el mismo nivel. Cuando el móvil llega al suelo, o al menos al mismo nivel, ¿sí? Llega al suelo, esta distancia en X tiene una fórmula muy particular. Solo cuando llega al suelo, ¿va? ¿Sí? Solo cuando llega al suelo. Vamos a poner solo cuando sale y llega, sale del suelo y llega al suelo. Esta distancia en X tiene esta forma. En el problema anterior, yo no podía aplicar esto. ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué no podía aplicar esto en el problema anterior? Porque no estaban en Porque no llegaba al suelo. Había salido del suelo, pero no había llegado al suelo. Ahí no puedo aplicar esto. Acá no puedo. O sea, cuando el móvil sale del suelo y llega al suelo, el alcance, por eso se llama alcance, toda distancia en X se llama alcance. Algunos a esto le llaman alcance total, cuando ya llegó al suelo, algunos le llaman. Pero igual es alcance. Por eso yo aclaro mejor esto. ¿No? Solo cuando sale del suelo y llega al suelo, el alcance se calcula de esta manera. Acá hay una propiedad escondida. Sí, hay una propiedad escondida. Mira, esta fórmula nunca la vas a aplicar. ¿Te soy bien esto? Nunca la vas a aplicar, jamás. Solo ha venido 2 veces, pero en la pre, donde te ponían esto. Y te pedían allá el alcance. Y ahí tenías que aplicar esta fórmula. Porque acá no podía descomponer ni fregando. ¿Por qué no puedo descomponer? ¿Quién me dice? Porque es 15. Porque es 15, pues obviamente. Porque es 15. ¿Tú sabes descomponer con 15? No. Se descompone con solo 37, 53, 30, 60, 45, 45. No se puede. Algunos dirán, profe, sí se puede. Yo conozco el de 15, 75. Pero aquí es para aplicar esto, pues. Dime, aplica la Profesor, fórmula. disculpe, recién acabo de llegar. Estaba haciendo algo con el profesor y además se fue. Ya no te preocupes, Johnson. Ahí vas a tener otra oportunidad de participar. Igual, gracias por avisar. Era mi abuela y después mi abuelo me pidió cargar algunas cosas. Yo te llamo. Chao, pues. Ya, chao, que digo. No llame. Nosotros te llamamos. Ya. La distancia. Entonces, acá es para aplicar esta fórmula. Aquí es para aplicar esta fórmula. Rapidez inicial, 30. Elevado al cuadrado. Por el seno, ¿de quién? Del doble del ángulo. Del doble de 30. ¿El doble de 30 cuánto es? El doble de 15, perdón, ¿cuánto es? 30. Y ese sí conoces, ¿no? Seno de 30 sí conoces. ¿Dividido entre quién? Entre 10. ¿Cuánto sale eso? ¿Qué me dice? 30 al cuadrado, 900. Entre 10, 90. Seno de 30 un medio. 90 por un medio. 45. 45.
45 metros. ¿Te diste cuenta? O sea, este problemita ha venido en la PRE 2 veces. En examen de admisión, nunca venido. Pero sí esconde una propiedad muy importante. Y eso sí puede venir en el examen de admisión. Eso sí puede venir. ¿Ya? Eso sí puede venir en el examen de admisión. ¿Y cuál es, profe? Como eso se le llama alcance, ¿no? Se le llama alcance. Tú sabes que esto se le llama alcance. Entonces decimos, para que el alcance sea máximo, el ángulo de lanzamiento, ¿cómo se le llama el ángulo de lanzamiento? Alfa. Será 45 grados. ¿Eso qué significa? Quiero que lo entiendas bien. Si yo agarro un móvil y lo lanzo con una rapidez cualquiera, de 20, como los estoy lanzando con diferente ángulo, ¿sí? Van a tener diferente alcance. ¿Sí o no? Como los estoy lanzando con diferente ángulo, van a tener diferente alcance. ¿Es la misma rapidez o no es la misma rapidez? Sí. Sí. Pero no le estoy lanzando con el mismo ángulo. Y la pregunta es, para que el alcance, la distancia en X sea máxima, ¿con qué ángulo se debe de lanzar? Con 45. Tú ponle 30 grados, 37, ponle la que sea, ponle 45. Reemplaza aquí y te va a salir este valor, el más grande. O sea que si yo le pongo 30, ¿me sale más chiquito? Sí. Si yo le pongo 60, ¿me sale más chiquito? Sí. Si yo le pongo 120, ¿me sale más chiquito? Que sí. Ponle el ángulo que quieres. El mayor alcance se va a lograr con 45 grados. O sea, la bolita va a llegar más lejos cuando lo lances con 45. Ahora, no me salga con la cosa, profe, y si abajo lo lanzo con 40, pues no es la misma rapidez, obviamente que si aumenta la rapidez va a llegar más lejos. Yo estoy analizando para la misma rapidez. O sea, estoy tomando como única variable el ángulo. No, acá lo lanzo con 60, acá lo lanzo con 45 y acá lo lanzo con 30. ¿Con cuál de esos tres ángulos va a llegar más lejos? ¿Va a tener más alcance? Con 45. Esa es una propiedad muy importante. Acuérdense bien de eso, chicos. ¿Ya? Acuérdense bien de eso. Es algo que pregunto. ¿Ya? Es algo que pueden preguntar, muchachos. ¿Sí? Para hallar este alcance existe esta fórmula, que es muy raro que la apliques, te soy bien honesto. Si te gusta, te lo aprendes, tenlo por ahí. Pero a partir de esta fórmula se descubre esto. Se descubre que para una cierta velocidad con la que se lanza un móvil, cuando el ángulo de lanzamiento es 45, la distancia es más lejos que alcance. O sea, si tú le metes otro ángulo, que no sea 45, va a llegar más cerca. La distancia es más chiquita. La mayor distancia es con 45 grados.
para cualquier velocidad. Por ejemplo, miren. Acá hay un móvil que se lanza con una rapidez de 30 y con un ángulo de 30. Y acá hay otro móvil que se lanza con la misma rapidez, pero con un ángulo de 45. Acá hay una distancia de 1, y acá hay una distancia de 2. La pregunta es, ¿cuál distancia es más grande? Gracias a que tú has aprendido esto de aquí, no hay la necesidad de descomponer y calcular distancia. No hay la necesidad de descomponer aquí, descomponer acá, tiempo de subida, tiempo de bajada, distancia, esta componente por todo el tiempo. No hay la necesidad, porque ya sabes que con un ángulo de 45, esta distancia es la máxima que puede haber. La máxima. Así que aquí, si es que me preguntaran a mí, indicar la mayor distancia, no hay la necesidad de calcularlo. No hay la necesidad de frente, gracias a este ángulo. ¿Qué distancia es más grande? ¿2 o 1? 2. 2. Se acabó. Ahí está. Problemas así te puede venir. ¿En serio creo que sí? Puro bla, bla, bla. ¿No? A veces eso está camuflado en verdadero falso. Un móvil se lanza con una rapidez sub y un ángulo alfa. Para que el alcance sea máximo, el alfa debe tomar 90 grados. Falso, 45. Preguntas así también te pueden decir. Y una preguntita y un ejemplo aplicativo, pues es el que te acabo de hacer. Un ejemplo aplicativo es el que te acabo de hacer. Donde tú tienes acá un móvil con una rapidez de 20, vamos a poner. Y por acá un ángulo de 15 grados. Hallar la distancia, hallar el alcance. ¿Qué voy a hacer? ¿Descomponer? No, mira, es 15. Tengo que aplicar esto. Rapidez inicial al cuadrado por el seno de 2 alfa sobre 10. ¿Cuánto sale? 20 al cuadrado por el seno de 30 dividido entre 10. ¿Cuánto es esa distancia? 20. 20 metros. 20 metros. ¿Listo? Se acabó, mira. Eso es todo. Y lo último que debemos de hablar es acerca de esto.
La aceleración es constante. ¿En el parabólico, profe? Sí. La aceleración instantánea, la aceleración media y todas las aceleraciones son iguales. ¿Iguales a quién? A menos 10. Todas las aceleraciones son iguales. ¿Ya? Quédate con esto. ¿Sí? Quédate con eso. Que pueden preguntarte. ¿Verdadero o falso? Mira por acá. Si yo tengo un parabólico, tal y como lo tengo aquí, en ese parabólico, no interesa en qué circunstancias, en qué punto calcules la aceleración. La aceleración siempre va a apuntar hacia dónde? Hacia abajo. Porque esa aceleración, ¿quién es? Habla. La gravedad. La gravedad. Siempre. Siempre la aceleración va a apuntar hacia abajo. Siempre. Porque la aceleración es la gravedad. O sea que si a ti te preguntan, ¿no? Un ejemplo. Si la velocidad inicial de un móvil es, vamos a ponerle 20i más 40j, hallar la aceleración media para t igual a 3 segundos. De frente, sin pensarlo, sin dudarlo. ¿Cuánto es esa aceleración? Bueno, 10. Es un parabólico. Hay dos componentes, es un parabólico. Hay I y J, es un parabólico. En un parabólico, ¿cómo es la aceleración? Constante. ¿Cuánto vale? Menos 10. Se acabó. Más nada. Ahí no tienes que usar fórmula, calcular. Nada, nada que. Y esto, mis hermanos, es todo lo que debes de saber acerca de un movimiento parabólico. Es todo lo que debes de saber. No necesitas saber nada más, si te das cuenta no hay mucha teoría, solo algunas cositas nomás que es bueno tenerlas ahí apuntaditas. ¿Sí? Y ya saben, ¿no? Ya saben, para mañana, cuando yo pregunte a alguien, le pida que desactive su audio, lo primero que debe hacer es desactivar su cámara y enseñarme su cuaderno. Así, aunque sea, ya, no me muestres tu cara, así. Profe, quita mi cuaderno, mira, quita mi cuaderno, quita. Ya, desactiva tu cámara. Nadie me dijo. Y ahora sí, desactiva tu audio y podemos preguntar. Si no hay audio, bueno, que sea por el chat. Si no hay audio, que sea por el chat, ¿ya? Aunque es preferible, por audio es mucho mejor. Sí, por audio es mucho mejor, en serio, chicos. Yo estoy continuando con mis estudios en la Universidad Tecnológica del Perú. He tenido ya mis cursos, ¿no? Mis cursos, bueno, ahorita estoy algo suave, porque estoy dando física 2, mate 2, estadística, estática. Entonces, ahí sí, yo interactúo con el profesor, activo mi audio, converso, ¿no? Te digo, profe, esto, se hace así, se hace así. Entonces, es muy cómodo, es muy bonito, y me doy cuenta que hasta a un nivel universitario es muy cómodo cuando se desactiva el audio y se dialoga. Profe, ¿y esto se hace así? El profe me dice, no, mira, se puede hacer de esa manera. Ah, no sabía. Ah, entonces, es muy cómodo. Traten de tener un celular, una laptop, pero si no se puede, el chat también es un buen recurso. La cosa es de que puedas tener tu cuaderno, porque a la larga no es cuestión de que yo todas las clases tenga que ver tu cuaderno. Es que tú ya te acostumbres a tener tus apuntes. El que tú ya te acostumbres a poder tener todo lo que necesitas para poder seguir aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos?
Lastimosamente la clase ya ha terminado, espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. A todas aquellas personas pues, que han participado en la evaluación que he hecho el día domingo, agradecerles bastante, gracias por seguirme, por darle like, gracias por participar, muchachos, realmente sé que les va a servir, sigan participando, ya saben, son todos los domingos que yo hago este pequeño proyecto de tomarles evaluaciones para que se pueda aumentar el nivel que ustedes tienen, ya esa es parte de mí. Bien chicos, nos vemos, cuídense bastante, hasta el día de mañana.